Ya está, perdón. Retomando, hoy vamos a analizar las características del sistema político. Les decía que hay dos grandes vertientes. Algunos establecen que el sistema es un ente abierto y otros que es un ente cerrado. Las características que yo les estoy dando se refieren a un sistema cerrado. Otros autores señalan que todo sistema va a ser abierto. Entonces imagínense ustedes que esta es la representación de un sistema abierto. Esta línea en rojo, piénsenla como una apertura. Y en el sistema entran y salen cosas. Bueno, para fines de nuestra clase, recuerden que nuestra representación del sistema va a ser un sistema cerrado. ¿Se acuerdan que siempre que hablamos de sistema lo representamos así? Con un círculo. Hoy vamos a estudiar las características ya del sistema político. Hemos definido sistema político, ¿recuerdan? Y ahí había una, si mal no recuerdo, fue Esmeralda, o déjenme ver quién era. Si hay aquí una compañera Esmeralda, ¿sí fue usted Esmeralda que me dijo Sí, profesor, fui yo. que la Es que aceptación? usted puso el ejemplo de Afganistán, por eso le había comentado. Sí, sí, sí. Y me puse a leer propiamente en el libro de el maestro, ahora le digo el dato. Aquí está. El doctor Ernesto Garzón Valadez, en su obra El concepto de la estabilidad de los sistemas políticos, nos habla precisamente de la aceptabilidad. Y me quedé con la duda. Porque estábamos hablando de que incluso un sistema político pues se impone, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice aquí el autor? Y estoy hablando de la doctrina, ¿estamos? Aunque yo sé que de facto puede ocurrir, pero ¿qué es lo que dice el doctor? Nos dice, el sistema político es estable porque posee legitimidad. Y para que exista esta legitimidad, va a necesitar dos concepciones metodológicas. La primera, referente a un juicio de naturaleza normativa, que se refiere al juicio de legitimidad. Y la segunda es su justificación, que esta se refiere a una concepción de tipo moral. Y en este segundo punto es donde empieza nuestro tema. Para que un sistema político pueda tener estabilidad, requiere que lo acepte la sociedad en donde va a ser aplicado. De tal modo que si nosotros no lo aceptamos, la sociedad que dice estar reglamentando este sistema no lo acepta, nunca va a tener una estabilidad. De ahí que en los conceptos que encontremos de sistema político se hablará de que es necesaria esta aceptación. Porque si no, de lo contrario, la propia sociedad constantemente va a querer derrocar al sistema impuesto. Esta es la justificación que se da desde un plano de lo dogmático, porque se me había quedado pendiente esta figura, ¿sí recuerdan? Ya hablaremos más al respecto cuando hablemos precisamente de la estabilidad del sistema político, que es otro elemento que tendremos que tocar. Repito el dato del libro, si ustedes quieren leerlo, es el concepto de estabilidad de los sistemas políticos. El autor es el doctor Ernesto Garzón Valadez.
de Editorial Fontamara. Si alguien lo consigue en internet, en PDF y lo comparte, va a ser muy recibido, muy bien recibido en nuestro chat. ¿Estamos? Y es un libro muy, muy bueno. Entonces, obviamente ahí el análisis es desde el punto de vista jurídico. Y les digo, ahí se divide. El doctor Ernesto Garzón habla de sistema político cerrado. Otros autores nos hablan de sistemas políticos abiertos. Para fines de nuestra clase, y esto es porque a mí me parece más adecuada la explicación del sistema político cerrado. Las características que yo les estoy dando es concibiendo al sistema político como un ente cerrado. ¿Estamos? Y la concepción de los sistemas políticos cerrados es, vamos a decirlo así, la mayoritaria. ¿Queda claro? Ahora, veamos entonces nuestras características. La primera, va a existir una jerarquía normativa. En los sistemas políticos, la norma, y me refiero a la norma jurídica, va a tener una estructura jerarquizada. De tal modo que tenemos una norma fundante de la cual se derivan el resto de las normas. ¿Recuerdan ustedes el paradigma kelseniano respecto a la norma? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Refiere a la Grundnorm? No le escuché. ¿Se refiere a la Grundnorm? Exactamente, a la norma fundante, a la norma suprema, que propiamente se representa como una constitución. ¿Estamos? Bueno, profesor, ahí tengo una... pues, discrepo teóricamente con algunas de las interpretaciones de la Grundnorm. Si no me acuerdo en la teoría general, la teoría pura del derecho de Kelsen, él establece que la Grundnorm no es una norma materializada, sino meramente ideal. Entonces creo que no cabe compaginar la Grundnorm con una constitución, sino con aquello que permite que una constitución exista. Una norma anterior y meramente ideal. Habrá que revisarlo porque el postulado, por lo menos aquí lo que yo tengo de Kelsen, en su teoría pura y en su teoría del Estado, se refiere a la norma fundante como la propia Constitución. Kelsen no nos habla de normas ideales. Recuerde que él maneja el paradigma de la teoría pura. Todo tiene que estar versado en norma positiva. No sé si se refiere a el sustento teleológico de la norma fundante. Bueno, ahí ya entraríamos en claro, y es perfectamente válido discrepar. No, porque recuerdo una de las críticas que le hacían, no recuerdo los autores que criticaban la primera de la teoría pura del derecho, el no encontrar, el mantenerse como tautológica. Sí. Y por eso no confiaban en la pureza de su obra de la teoría pura del derecho, porque no existía algo que fundamentara la creación propia del derecho positivo, a lo que él responde ya en una siguiente edición de la teoría pura del derecho, que con la Grundnorm, que sería, bueno, nuevamente, yo no, tiene ya como 4 años que la leí y no me acuerdo bien, pero creo que se refería a un concepto que no era materializable dentro del derecho positivo, la Grundnorm. Por eso, de hecho, el término en alemán era como muy especial. Pero es posible que esté bloqueando yo. ¿No? Habrá que checarlo, te digo.
yo tengo aquí ambas, tanto Teoría Pura del Derecho en su segunda edición, como Teoría General del Derecho y del Estado. Pero creo que ahí va más enfocado a las críticas, es la respuesta a los críticos que da, porque exactamente esa es la principal oposición a Kelsen. Bueno, tú nos hablas de una norma fundante y ¿cuál es el fundamento de esa norma? Que es a lo que creo que estamos platicando. En el caso del sistema político no nos vamos al fundamento sino únicamente nos dice, para que exista un sistema político, reitero, yo no estoy haciendo un estudio positivista. Recuerden que aquí estamos analizando al sistema político, que es un ente conformado de diversas variables, dentro de ellas la normativa. Habrá, lo que nos dice es, llámese positivismo, naturalismo o realismo, tiene que haber una norma que le dé origen a todo esto. Kelsen nos decía esto, ¿no? La Constitución. Los contractualistas, como Rousseau, como Locke, como Hobbes, nos van a decir, ¿cuál es la norma fundante? El pacto o el acuerdo entre los sujetos. Llámalo como quiera, pero va a existir una jerarquía. Y de ahí empieza, yo me lo imagino, esto de la norma, no me lo imagino como una pirámide, como nos han representado la normatividad kelseniana. Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino como una red de pescar, donde está todo entrelazado. Bueno, pero esa red de pescar llega a un nudo, ¿no? Que es con lo que jalo. Así me lo imagino yo. A la norma me la imagino como un plexo normativo. ¿Sale? No como una pirámide donde de la Constitución deriva todo lo demás, sino que vamos segregando el resto de nuestros derechos, tanto humanos o fundamentales, como los queramos llamar. Pero lo que en todas estas teorías concuerdan es que va a existir una norma que dé origen a todo. ¿Cuál será? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Cuál es la norma fundante de todo este juego? Bueno, va a depender. Si somos naturalistas, pues diremos que es algo distinto de la Constitución. Si somos realistas, pues hablaremos de las interacciones de los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro, Alejandro, de Kelsen, si quieres ir hablando más de esta figura de la norma fundante, el que yo te recomiendo, y reitero, porque así lo hago yo, ¿verdad? A lo mejor otros conocedores de Kelsen te dan otra explicación. Pero yo te recomendaría respetuosamente que inicies leyendo Teoría General del Derecho y del Estado. ¿Lo has leído? En este libro, propiamente, en la página 146 de la edición que yo tengo, habla de la norma superior y la norma inferior. Y de ahí parte para hacer toda la caracterización de las normas de acuerdo a la teoría kelseniana. En este capítulo nos habla de los diferentes grados del orden jurídico, que es la jerarquía normativa. ¿Estamos? Y ahí empieza el desarrollo. Te habla de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro en particular, el que yo tengo, es edición UNAM. Se llama así, Teoría General del Derecho y del Estado. Y también es traducción de don Eduardo García Maínez. Entonces, si usted tiene oportunidad, yo cuando lo compré, es un libro muy barato, porque ya ven que la editorial UNAM pues, son libros accesibles para nosotros. Entonces, este libro no cuesta más de 120 pesos y viene aquí, vamos a decir, resumido el pensamiento del propio Kelsen. Es previo a la segunda edición de Teoría Pura del Derecho, pero te sirve para ir dando algunas precisiones sobre esta circunstancia. Y si ya después de ello quieres ir más allá,
Ahora mismo te comparto un artículo que hasta el día de hoy sigue siendo aplicable en nuestra, por lo menos en nuestra jurisprudencia. Déjame precisarte el nombre para no cometer un error. Si quiere, avancemos con la clase y me lo hace llegar por el WhatsApp para no atrasarnos. Solo tenemos una hora. Sí, no te preocupes, no hay ningún problema. Aquí está. El tema es la garantía jurisdiccional de la Constitución. Ahora mismo se los comparto para que todos los demás, quienes estén interesados, puedan leer. Recuerden que Kelsen sigue estando muy vigente en algunas cosas en nuestro país y en otras ya ha sido, por decirlo así, superada. De este artículo que les acabo de enviar, se refiere a lo que hoy en día una contradicción de tesis. En nuestro país estableció el parámetro de control de regularidad constitucional. Entonces, léanlo, creo que les va a servir. Muy bien, pero regresando a este tema de la jerarquía normativa, pues hemos platicado, ¿no? Todo sistema jurídico, todo sistema político necesita forzosamente una norma que le dé origen. Y de ahí parte para irse desarrollando el resto del cuerpo normativo. ¿Queda claro? Y vamos a tener esta estructura. Posteriormente viene la segunda característica. La segunda característica es una estructura escalonada. Piensen ustedes que en la estructura escalonada, la sociedad va a dividir su actuar en escalones. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a actuar en sociedad dependiendo en el estatus donde nos encontremos. A esto se le conoce como teoría del rol social. Nuestro actuar con nuestros conciudadanos va a depender mucho de el tema donde estemos. ¿Qué rol tengamos que jugar? Y así les decía yo. Actualmente, yo funjo para ustedes un rol social. ¿Están de acuerdo? Un rol social en el plano educativo. Pero pensemos que yo puedo fungir diversos roles sociales. Es decir, pensemos que Andrea decide ir a trabajar a mi oficina. ¿Están de acuerdo? Mi rol social será distinto en la oficina que aquí. ¿Qué piensan? Sí. Ahí tendría un rol social de empleador. Entonces nuestra relación tendrá que ser distinta. ¿No creen? Ejemplo, aquí yo le puedo decir, bueno, usted llega a la hora que quiera, yo no paso lista, etc., etc., etc. Pero en mi rol de empleador, si yo le digo, la quiero aquí a las 9 de la mañana, ¿a qué horas tendrá que llegar, Andrea? A las 8:50. Mínimo, ¿no? ¿O qué pasó? Sí, sí, mínimo. Y si le digo, necesito esto para mañana, ¿cuándo me lo va a entregar? Pues mañana. A más tardar. Porque si no, pues se arriesga que el rol social sea distinto. Pero pensemos, trabajamos, etcétera, 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 y toca algún cumpleaños en la oficina. Entonces iremos a un restaurante a comer y a convivir entre compañeros. ¿Mi rol social será igual de empleador ahí? Ahí ya será un rol de iguales. ¿Están de acuerdo?
Lo mismo que el día de mañana, si yo me los encuentro en el juzgado, pues mi rol social será de compañeros. ¿Están de acuerdo? O si me los encuentro de contraparte, pues mi rol social será de su enemigo. ¿Están de acuerdo? O el día de mañana que me los encuentre ustedes de jueces, de juezas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la estructura escalonada se va a referir a los diversos roles que vamos a tener en el plano de lo social. Y en virtud de estos, se permite el funcionamiento del sistema. Piensen ustedes lo siguiente, si yo no cumpliera con mi rol social de educar, de enseñar, de ser un guía en esta clase, pues todo el sistema se vendría abajo, ¿no creen? Si yo viniera aquí a platicarles lo que me pasó en la mañana, pues estaríamos en cualquier otra circunstancia menos en lo que nos pide nuestro rol social. O lo mismo, si usted en lugar de tener un rol social de estudiante, se pusiera, no sé, a cualquier otra circunstancia, pues el sistema colapsa. ¿Sí queda entendido? Esta teoría de los roles sociales es indispensable. Hay que seguir o aplicar el rol conforme nos lo pida nuestro momento. Entonces, esta es la estructura escalonada de un sistema político. ¿Queda claro? Y así, pasen esto a un plano macro. El presidente tiene un rol social, el secretario de gobernación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, veamos la tercera característica. El nexo lógico entre axiomas y teoremas. Todo sistema político está construido sobre una base axiomática. Es decir, va a establecer principios a dónde queremos llegar para cumplir nuestra labor como un sistema político. Voy a poner un ejemplo. El axioma del bien común o del interés común. ¿Están de acuerdo que un sistema político descansa sobre ese pilar? Establece que tengamos un bien común para todos los que estamos en nuestro sistema. ¿Queda claro? Entonces, si no hay un nexo lógico entre lo que se establece en el axioma con lo que se hace, pues se rompe y se fractura el sistema. Lo más seguro es que va a colapsar. ¿Queda claro? Piensen lo siguiente. ¿Qué ejemplos podrían darme de nuestra actual administración donde ustedes vean que se ha roto el teorema con el axioma? ¿Cuál? ¿Qué ejemplo les viene a la mente? No, pues da miedo hablar porque está grabando la clase, profesor. Mejor no. ¿Por qué o qué? Si viven en una democracia. También los periodistas viven en esa misma democracia, profesor. ¿También? Bueno, ¿Qué? los periodistas han vivido en esa misma democracia. Pues ahí tienes un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo, ¿no? Dice el paradigma, el axioma. En este país no se persigue a periodistas. ¿Están de acuerdo? Y no todas las semanas salen en un pedazo del comercial que nos recetan todas las mañanas a decirnos quién miente, qué periodista es bueno y qué periodista es malo. Ahí hay un
colapso entre lo que se hace con el axioma, entre el teorema y el axioma, lo cual colapsa. Y esto lo podemos hacer con la actual administración, con la pasada, con la antepasada y con la que siga. Si ocurre algún problema, vamos a tener problemas. Vamos a tener este choque. ¿Queda claro? ¿Que hoy es cumpleaños de alguien? El compañero Ale, Ah, muchas felicidades, Alejandro. sí, que trae las mañanitas. Felicidades, Alejandro. No, pues muchas felicidades. Es lunes, hay que hacer maldición gitana para que esto se ponga bien. ¿Cuántos años cumple, compañero? 16. Pero en cada pierna. 16 más 10. Se me olvidó una década más. 26. Muy bien, pues muchas felicidades. Que tenga usted un hermoso día y siga pasándosela bonito. Qué bueno que se la pasa en clase. Lo estoy teniendo, gracias, profesor. Felicidades. Nada Se ve, de que durante el cumpleaños de uno, ¿no? Mándeme. Nada mejor que hablar de Kelsen durante el cumpleaños de uno. Bueno, ya son gustos. Yo en mi cumpleaños, puritita madre, que me gustaría hablar de derecho, pero si ustedes así lo disfrutan, pues felicidades, yo, y menos de Kelsen. Pero bueno, decía yo, esta estructura, el nexo lógico entre axioma y teorema, ¿ha quedado claro? Perfectísimo. Pasemos a la siguiente. La tendencia a la autofundamentación. ¿Qué quiere decir esto? Esta tendencia a la autofundamentación es muy propia de los sistemas políticos. Se refiere a que el propio sistema da la justificación de su existencia. Es decir, él mismo se fundamenta así. Y esto es lo que Alejandro nos decía hace un momento con Kelsen. Es la crítica, ¿no? Pues ¿cómo surge de sí mismo? Claro, ¿cómo es que no es tautológico esto? No, es tautológico. Eso, pero sin lugar a dudas. Pero en el sistema político, usted nótelo así. ¿Por qué yo voy a gobernar 6 años el destino de un país? Ah, pues porque es la mejor forma de hacer o de llevar las riendas del país. ¿Pero por qué es así? Pues porque lo dice el sistema. ¿Se da cuenta? Y en el derecho tenemos muchas cuestiones de esa índole. Por eso recuerden que el derecho, muchos autores dicen que carece de lógica. Es meramente una representación abstracta de un sistema. Pero esto es precisamente la autofundamentación. ¿Por qué vamos a tener tal o cual sistema político? Pues porque es lo mejor. Y con este sistema político vamos a tener como destino el bien común y el progreso de todos. ¿Se dan cuenta? Y así, si ustedes analizan cualquier sistema político, todos hablan de una autofundamentación. El sistema nacional socialista, el sistema fascista italiano, el gobierno de Pinochet, Menem, aquí mismo, Salinas, Echeverría, todos ustedes busquen y van a encontrar que el sustento o la justificación de por qué existe este sistema es porque es lo mejor. Entonces, es una autofundamentación. ¿Queda claro? Vayamos a la siguiente característica. La siguiente característica es la autoproducción. Y aquí regresamos a este problema, Alejandro. El sistema se genera a sí mismo. Aquí, si analizamos lo que dice San Agustín en su Suma Teológica, nos lo volveríamos loco, ¿no?
Porque San Agustín nos dice, pues, siempre tiene que haber una causa primera. Y aquí tú me estás diciendo que la producción del sistema es el sistema mismo. Bueno, aquí retomamos los postulados de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann nos indica una figura curiosa. Un segundo. Perdón, les decía yo, Niklas Luhmann, retomando a autores, entre ellos Maturana, establece una característica de los sistemas que se llama autopoiesis. La autopoiesis precisamente se refiere a la facultad o la capacidad que tienen los seres de generarse a sí mismos. Maturana, biólogo, lo enfoca al estudio de las células. ¿Se acuerdan ustedes de sus clases de biología, cómo se reproducen las células? Que una célula se parte y crea otra célula. Bueno, a esto le llaman autopoiesis. Entonces, cuando hablamos de que un sistema tiene como característica la autoproducción, quiere decir que el sistema se genera a sí mismo. ¿Qué forma parte del sistema político mexicano? Pues lo que el propio sistema produzca para sí mismo. Piensen así ustedes. En la administración anterior teníamos el banco Bansefi. Hoy en día ese banco desapareció y ahora se llama Banco del Bienestar. Este Banco del Bienestar, ¿dónde se produjo? En el propio sistema, ¿no? ¿Y qué le da origen a él? El propio sistema. ¿Sí quedó clara esta característica? ¿O no? Sí, pero Perfecto. chocante. Ahora veamos la última característica. La clausura operativa. Esta es la que vuelve nuestro sistema cerrado. Cuando decimos clausura, dígame, Esmeralda. No, ¿es clausura, profesor, o cláusula? Clausura. Perdón. Ah, ok, gracias. Sí, clausura de clausurado. Por eso lo cierra. Exacto, de cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Cerrar para poder trabajar. Una clausura operativa es precisamente esa puerta que se cierra y permite el funcionamiento de todo el sistema. El ejemplo que daba, muy aplicable todavía en nuestra aula, es la siguiente. Si nosotros estuviéramos en el salón y yo dejara la puerta abierta, posiblemente escucháramos las conversaciones de los compañeros que estén en el pasillo. ¿Están de acuerdo? Y esto no permite que opere nuestro sistema. Por lo tanto, cierro la puerta para poder trabajar. Lo mismo en nuestra aula virtual. Si alguno de ustedes tuviera el micrófono abierto y se estuviese colando sonido, pues no nos dejaría trabajar. ¿Están de acuerdo? Tendríamos que cerrar. Por eso hablamos de una clausura operativa. Ahora bien, en el sistema político, la clausura operativa es de distintas índoles. Dentro de ellas, la legitimidad y la legitimación. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos son las que permiten identificar qué partes del sistema forman parte de él y cuáles no. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ya con esto que acabamos de platicar,
les pido que por favor hagan el ejercicio con la película que les dejé ver, con el nombre de con el Señor de las Moscas. De tal modo que encuentren en el Señor de las Moscas todas estas características. ¿Estamos? Entonces, lo que quiero es que vayan ustedes sacando cuál es la clausura operativa en el sistema representado en esa novela. ¿Cuál es la estructura escalonada? ¿Cuál es la jerarquía normativa? ¿Cuál es la autofundamentación? ¿Cuál es la autoproducción? ¿Sí queda claro? Sí, Y profesor. eso nos va a servir pues para que ustedes lo vayan identificando. Ya después esto lo tenemos que hacer a gran escala con el sistema político mexicano. Pero de momento hay que hacerlo con esta novela, con algo controlable. ¿Quedó clara la actividad? Sí, profesor, disculpe, ¿y para cuándo sería? El viernes. Perfecto. El viernes porque el miércoles tenemos nuestro examen. Así que Dice, profe, estamos bien tranquilos. pues sí, pero el miércoles es su examen y el viernes vemos esto en la actividad. ¿Queda claro? Profe, también el miércoles es mi cumpleaños. Eres Diógenes, el que nace 2 veces. 2 veces. Ok, no, bueno, pues ya te hará justicia la mitología, pero aquí necesitamos el examen para el miércoles, porque si no se les va a juntar muchísima información. Por eso está dividido en 3 parciales. El examen del día miércoles no es necesario que se conecten a la plataforma de Zoom. Se les enviará al chat de WhatsApp el enlace para que entren al formulario de Google y contesten su examen. Les suplico lo contesten desde una computadora de escritorio donde tengan descargado el explorador de Google, el Google Chrome, para que no tengan problema alguno de compatibilidad. ¿Está claro? Tienen 1 hora para enviar su examen. Tienen que establecer nombre completo, por favor empezando por sus apellidos, y el correo electrónico en donde ustedes, de preferencia el correo institucional, donde les van a regresar el sistema su confirmación de recepción del examen. ¿Queda claro? Hay ocasiones que ponen mal el correo y no les llega ni la notificación ni la calificación. Es indispensable que me pongan el correo bien. ¿Queda claro? Si no cuentan con el correo institucional por cualquier motivo, pueden poner un correo personal. Lo que suplico es que revisen también en la bandeja de no deseados, porque a veces su correo lo manda para allá. ¿Queda claro? Pues sí, porque no desea un examen. Exacto. Y su respuesta tampoco les va a llegar. Dice Brenda que no, que ya sin examen, así. Pues necesito elementos para evaluarlos. ¿Estamos? Bueno. Hay que tomar en cuenta el comentario de Brenda, profesor. Sí, ya hablaremos de... ¿Y 1 hora sí es suficiente, profe, para el examen? ¿Cómo? 1 hora sí es suficiente para el examen. Pues claro, si un juez le va a dar 20 minutos para que se imponga de una carpeta de 500 hojas, 1 hora le sobra tiempo, no se preocupe. Pero bueno, ha terminado el tiempo de nuestra clase de hoy. Les deseo un excelente resto de jornada, así como de semana. Sigan pasándola bien y nos vemos el próximo. Bueno, nosotros nos vemos hasta el viernes, pero el miércoles tienen su examen. ¿Estamos? Sí, profesor, buena tarde. Dígame, buenas tardes. Disculpe, yo tengo un problema con
Ahorita con mi teléfono y el grupo de WhatsApp no lo tengo habilitado ni disponible hasta la próxima semana. Entonces no sé cómo pueda recibir mi examen para lo del día miércoles. Mándeme por favor un correo, Ok. media hora antes, por favor, 3:30, para que yo Ujú. le envíe al correo el enlace. ¿Me puede decir su correo, por favor, profesor? Sí, le voy a dar el directo, el que tengo vinculado a mi celular. Ok. Es Sí. Polanco, Ajá. _ Ajá. Adrián, Así es. @hotmail.com. Ok. Ok. Y le doy el institucional. Por favor. Ese es A Ok. Polanco Sí. P Ok. @derecho.unam.mx. Ok. Ok. Se lo envío al de Polanco Adrián, ¿verdad? A los dos, si gusta. El Ah, chiste es que me llegue y se lo envíe de volada. Sí, sí, sí. ¿Sale? Muchas gracias, profesor. Para servirle. Bueno, pues entonces me despido. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buenas Luego. tardes. Feliz cumple, compañero. Hasta Hasta luego. luego.